En esta ocasión les invito a ir al libro de los Hechos, capítulo 15, donde tuvimos la lectura devocional, los versos 35 al 41. Y el mensaje de esta mañana lo hemos titulado "Cuando dos misioneros se pelean". Amado Padre, gracias por la bendición de estar en este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Permite que podamos poner el mensaje de la Biblia en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una de las características que encuentro más atrayentes en cuanto a la Biblia es su crudo realismo. Ella, como palabra de Dios, nos pinta los retratos de sus siervos en las Escrituras, no los retoca, aparecen con sus virtudes y sus fracasos, aparecen allí con sus hasta con sus verrugas. Gracias, hermano, me han dado, pero no puedo marcar mientras estoy. Gracias. Realmente el Señor nos pinta el cuadro en toda su plenitud, ¿no? Con sus virtudes y sus defectos. Acompáñenme a recordar algunos casos de la Biblia. Tenemos el caso de Moisés. La Biblia dice que Moisés fue un homicida. David, su adulterio e hipocresía en su expediente. Jonás, un profeta terco, orgulloso, que casi pierde la gran oportunidad de su vida por su repugnante intolerancia. Jacob tuvo una conducta mentirosa. Abraham mintió más de una vez. Pedro metía la pata cuando estaba bajo presión. Incluso Juan el Bautista luchó con la duda. Y Tomás también. Por eso no debemos escandalizarnos de que Pablo y Bernabé tuvieran un conflicto. Cuando el telón al final del capítulo 15 cae, los dos hombres se han separado. Y repito, doy gracias a Dios porque estas historias aparecen en la Biblia, porque me recuerdan en primer lugar que la Biblia no es un libro de origen humano, es Dios su autor, y como tal Dios no tiene que rendirle pleitesía, consideración a ningún ser humano, y presenta las verdades tal como son. Nos presenta, como dije, el retrato en todo su realismo. Si fuera un ser humano, el autor de la Biblia, estoy seguro que muchas de esas cosas negativas no hubiesen aparecido, ¿verdad? A veces leemos biografías hechas por los hombres y que tratan acerca de otros hombres, que cuando terminamos de leerla nos parece que estamos leyendo acerca de un ser de otro mundo, alguien que nunca cometió errores. Por eso doy gracias a Dios porque me confirma que la Biblia es palabra de Dios. Y en segundo lugar, porque me alienta. Si yo no hubiese leído que estos hombres cometieron estos errores, si no hubiese leído acerca de este conflicto, me hubiese sentido desanimado, porque uno llega a pensar, entonces yo soy único, solo yo me he equivocado. Ahora, Pablo y Bernabé habían terminado su primer viaje, juntos habían fundado numerosas iglesias. Durante un prolongado periodo de descanso y recuperación en Antioquía, fueron convocados a Jerusalén para que ayudaran a dar solución a un debate que se había levantado acerca del tema de la circuncisión. Este tema trataba acerca de un rito practicado por los judíos que querían que los gentiles también lo practicaran, que fueran obligados a circuncidarse, y en cierta manera esto era un atentado contra la gracia que enseña que el Evangelio, la salvación, es por fe y solo por fe. Ellos fueron allí, estuvieron en el concilio. Lamentablemente la siguiente discusión que aparece en el mismo capítulo no terminó tan bien como el concilio de Jerusalén. No terminó de una manera tan cordial. En el capítulo 15, versos del 35 al 39 leemos: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están.
Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Verso 39, primera parte. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Termina el concilio de una manera positiva. Pablo y Bernabé permanecen un tiempo en Antioquía, y mientras estuvieron en este gran centro misionero, enseñaron y predicaron la palabra. Lo dice el verso 35, como acabamos de leer. Ahora, piense por un momento de quiénes estamos hablando. De dos misioneros, dos grandes siervos de Dios, hombres de carácter sincero y de una verdadera santidad. Bueno, ¿quién habría pensado o quién habría esperado que un desacuerdo tal iba a fracturar la vieja amistad de Pablo y Bernabé? Porque les voy a ser honesto, ellos no quedaron como enemigos. Siguieron relacionando, siguieron siendo hermanos en Cristo. Pero esa amistad íntima que tenían cambió. Como vamos a ver. Ahora, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, un día Pablo sugiere a Bernabé: Bernabé, vamos a regresar a los lugares que estuvimos trabajando en el primer viaje misionero. Vamos a ir allí a ver cómo va la obra, apoyar a los hermanos, sostenerles. Bernabé estaba de acuerdo, ambos querían hacer el viaje. El viaje no era el problema. ¿Cuál era el problema? Bueno, lo que vino después de la idea fue lo que dio origen a la desavenencia. Y vuelvo a decir, yo me siento agradecido a Dios por la revelación de la humanidad de estos hombres. Y vuelvo a repetir, si yo nunca hubiera leído que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, me habría atemorizado, porque eran dos grandes siervos de Dios, pero no eran ángeles, eran solo hombres, y como hombres tenían los pies de barro. Todos somos imperfectos, todos estamos expuestos a los conflictos en nuestras relaciones. Como decía Santiago, ¿quién es el hombre? O sea, ¿quién es capaz de no ofender en palabra? Todos ofendemos en palabra, decía Santiago. Y para Pablo debió haber sido una bofetada la sugerencia de Bernabé. Bernabé le dice: sí, vamos a hacer el viaje, pero mira, Pablo, yo quisiera llevar a mi pariente, a mi sobrino Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Bueno, Juan Marcos los había acompañado en el viaje, y el viaje estaba lleno de incomodidades, y en lo más difícil del viaje, Juan Marcos se le aflojaron las piernas y dijo: me voy. ¿Pero cómo que te vas? Me voy. Y se supone que Juan Marcos iba ayudando a estos misioneros con los matules, con el equipaje. Los dejó con el equipaje y el tipo se regresó. Ahí fue cuando Pablo se enfermó, fue apedreado, bueno, vieron muchísimos problemas. Y de pronto se aparece Bernabé, cuando Pablo le dice eso, y le dice: Pablo, sí, vamos a ir, pero vamos a llevar a Juan Marcos. ¿Cómo? Bueno, Pablo debió haber sentido una bofetada de pensar que Bernabé quisiera tomar en cuenta al desertor comprobado. Y Bernabé debió sentirse muy decepcionado de que Pablo no tuviera la gracia suficiente para perdonar a Juan Marcos y permitirle viajar con ellos. Ahora piensen esto. Aquí no está en discusión una verdad bíblica. Ellos no discutieron por una doctrina bíblica. Era una cuestión de opinión en cuanto a cómo hacer el trabajo. La mayoría de los conflictos entre nosotros los cristianos no surgen por las verdades de la Biblia. En ellas, las verdades básicas, coincidimos. La razón de los conflictos es
por otras cuestiones, igual que no solo en la iglesia, en todo tipo de relación. Por eso quiero que me siga, porque no solamente estamos mirando el modelo de dos misioneros haciendo la obra misionera que tuvieron un desacuerdo. Este es un patrón para observar y aprender en todas nuestras relaciones, porque todos tenemos relaciones quebrantadas. Muchas veces fuimos nosotros los que lo provocamos y en otras ocasiones fueron otros. Pero no puede haber ser humano jamás que diga: yo nunca he tenido un desacuerdo, nunca he tenido un problema con nadie. Imagínense, en la más íntima de todas las relaciones. ¿Saben de qué estoy hablando? El matrimonio. Yo nunca voy a olvidar en una ocasión en una iglesia que dije: a ver, que levante la mano aquí el matrimonio que nunca haya tenido problema. Y hubo una hermana que levantó la mano. Y después me decía: hermano, todos sí, ellos nunca han tenido una discusión. Y yo le decía: hermana, yo no digo que ella esté mintiendo, pero me cuesta. Me cuesta. Que nunca ha habido un desacuerdo. Imagínense, donde estamos los seres humanos siempre hay conflicto. Ahora, quiero que veamos en primer lugar una nueva perspectiva en cuanto a los desacuerdos fuertes. Y aquí hago una pausa para compartir 3 principios importantes que se aplican en todo desacuerdo. Primero, en todo desacuerdo hay un problema. Claro, hay un problema porque si no, no hubiese un desacuerdo. En todo desacuerdo hay un problema, pero hay varios puntos de vista. ¿Escuchó? Un problema, varios puntos de vista. Permítame darle una definición sencilla de lo que es un desacuerdo. Un desacuerdo es un conflicto que involucra un problema que es visto desde puntos de vista opuestos. O sea, hay un problema, hay una situación y hay 2 o más puntos de vista. Esa es la idea. Ese es el problema. Pablo decía: esto yo lo veo de esta manera. Bernabé: estoy de acuerdo con que ese es el problema, pero no es así como yo lo veo. Y esto nos lleva a la siguiente observación. Cuando hay un desacuerdo, cada lado tiene parte de la razón. En otras palabras, que no se trata tanto de que yo tengo la razón y tú estás equivocado. En muchas ocasiones es: tú lo ves de esa manera y yo lo veo de esta. Toda discusión tiene sus debilidades, pero también toda discusión tiene sus puntos fuertes. Lo que quiero decir es que en la mayoría de los desacuerdos legítimos, cada lado tiene puntos de vista válidos. Tercero, en los desacuerdos acalorados, alguien, por lo general, sale herido. ¿Verdad que sí? Porque a veces no se trata tanto de lo que decimos, sino cómo lo decimos. Acuérdense que nosotros como seres humanos comunicamos no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, con nuestros gestos, con nuestras miradas, el lenguaje del cuerpo. A veces no es necesario decir nada, pero un gesto. Y a veces no se trata tanto de lo que decimos, sino la forma en que lo decimos. Las palabras a veces que se emplean, palabritas sencillas, no muy largas, pero que se quedan grabadas en la mente. Y después pasa el tiempo y aunque ya pasó el conflicto, eso se queda ahí. No importa el nivel de madurez que usted haya alcanzado en su andar para Cristo. Nadie es inmune a las heridas. O sea, no hay persona que diga: yo jamás me voy a sentir herido. Bueno, si usted tiene sangre en las venas, usted se va a sentir herido. Eso es especialmente cierto cuando se producen ofensas. Alguien lo llama de cierta manera, una palabra que lo destruye o cuestiona su carácter. ¿Y qué me dicen de las palabras que siempre menciono? Siempre, nunca, palabras que no son reales.
y sin llegar a mencionar otras más fuertes. Eres un estúpido, eres un imbécil, eres un grosero, una grosera. ¿Y qué me dicen? Bueno, muchas. El resultado es que se provoca una herida que tarda mucho en curarse. A veces, lamentablemente, jamás se cura. En un desacuerdo la lengua se desboca. Y hablamos hasta por los codos. Y después nos sentimos miserables. Porque siempre vamos a lamentar hablar de más. Usted nunca va a lamentar haber ahorrado palabras. Siempre lamentamos el derrocharlas. Y hay palabras que cuando se sueltan ya después no las puede recoger. El daño está ahí. Y a veces hay palabras que hacen más daño que las mismas acciones físicas, ¿verdad? Repito, quiero recordar, en todo desacuerdo hay un problema, pero varios puntos de vista. Segundo, cuando hay un desacuerdo, cada parte o cada lado tiene parte de la razón. Tercero, en los desacuerdos acalorados, alguien por lo general sale herido. Ahora quiero que miremos neutralmente a esta escena para tratar de descubrir más, de descartar más profundamente. La pregunta que surge es: ¿se le debe dar una segunda oportunidad a alguien que abandona una responsabilidad seria? Esa es la cuestión básica. Bueno, al final nos vamos a dar cuenta que Juan Marcos fue un joven, un hombre que valía la pena darle una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque al final él demostró que se podía confiar en él. Al final Pablo lo reconoce en una de sus epístolas. Pero en aquel momento la situación era difícil. Bernabé dice, respondiendo a la pregunta: claro, yo soy de los que pienso que se le debe dar una segunda oportunidad. Todos nos equivocamos. A cualquiera se le aflojan las piernas cuando vienen los problemas. Pero Pablo decía: no, claro que no. Porque el hombre nos abandonó en lo más difícil. ¿Cómo podemos confiar en él otra vez? Tenían puntos de vista diferentes. Bernabé estaba interesado en la persona, en desarrollar su carácter, el carácter de Juan Marcos. A él le preocupaba la persona. Lucas dice en Hechos 15, verso 37: y Bernabé quería que se llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Estaba decidido y resuelto a incluir a Juan Marcos en la misión. Repito, le preocupaba la persona. Era el hombre de la segunda oportunidad, era el hombre de gracia, el hombre de consolación. Pablo no estaba mirando a la persona, estaba mirando a la obra, estaba mirando la misión. Yo sé que ustedes me están escuchando ahora y ya están tomando partido. Algunos ya están con Bernabé y otros ya están con Pablo, porque a los seres humanos nos encantan los conflictos por naturaleza, tomar partido, apasionarnos. Yo creo que si sigo aquí, ahorita se levanta uno por ahí con un cartel: Pablo, el otro por allá, Bernabé, ¿verdad? No, Pablo tenía la razón, Bernabé tenía la razón. Bernabé miraba al futuro, mientras que Pablo no olvidaba el pasado. Para Pablo el asunto se reducía a una falta de confianza. Ellos necesitarían firmeza y estabilidad. A alguien con antecedentes a toda prueba, con quien pudieran contar cuando la vida se volviera incierta. A los ojos de Pablo, Juan Marcos no era definitivamente ese hombre. Pero alguien podría decir: pero ¿acaso Pablo no era el predicador de la gracia? Él mismo no había sido un perseguidor. Por eso seguramente apreciaría a que la gente se le diera una segunda oportunidad. Honestamente, el problema era difícil. No había una solución fácil y rápida. Hay un conflicto, y ahora cuando surge el conflicto, aparte de eso, las emociones se envuelven. Se hace más difícil la cosa. La gente va perdiendo la capacidad de pensar objetivamente.
y ya se está dejando llevar por sus pasiones. Ahora, antes de que tomemos partido, tratemos de ver el mismo problema de otra forma, en otro contexto. Este ejemplo ya lo he puesto varias veces. La pregunta sería ahora, amado hermano, ¿le prestaría usted dinero a una persona que no le pagó la primera cantidad? Que llegó alguien y le dijo, hermanito querido, yo sé que tú tienes un gran corazón, eres el líder de la iglesia, eres maestro de la escuela dominical y hablas del amor, sí, porque hay hay manipuladores expertos. Necesito que me prestes $300. Imagínense, lo llevó contra la pared. Usted le da los $300. Pasa una semana, bueno, le digo, te lo voy a pagar en cuanto cobre a fin de mes. Llega el mes y nada. Pasan 6 meses y nada. Y te acerca, ya fulano no te quiere saludar. ¿Qué le pasa a fulano? No te quiere saludar, te rehuye, de pronto se desaparece de la iglesia. Tienes que poner un cartel que diga se busca. Más nunca sabes de fulano, pasa un año y de pronto fulano regresa a la iglesia. Y de pronto te dice, fulanito, como te he extrañado. He tenido muchísimos problemas. Y empieza a ponerse pálido. Y ya tú cuando ves un caso como él, tú dices, ahí viene la mordida. Hay que tener cara, pero de todo hay en la viña del Señor. El tipo te dice, bueno, mira, he tenido tantos problemas, no te he podido pagar los $300, perdóname. ¿Tú no crees que podrías prestarme 300 más? Ya, bueno, yo no sé qué usted haría, yo sé lo que yo haría. Pero algunos por ahí pueden estar diciendo, yo se los presto. Bueno, si usted se los presta, dígamelo. Para pedirle dinero tranquilamente. Le prestaría dinero a una persona que no le pagó la primera cantidad que tomó prestada. Bueno, ya se dan cuenta cómo va cambiando la perspectiva. Es cuestión de confianza. No hay ninguna duda de que Dios ofrece una segunda oportunidad, pero también nos exige responsabilidad. Una cosa es ser amoroso y otra es ser crédulo. La gente quiere aprovecharse de usted. No es una persona que tiene una necesidad, sino que es un león disfrazado de oveja, ¿verdad? Dios nos exige ser responsables. Él es un Dios de gracia, pero también representa a la justicia. Con estos dos individuos, con su propia personalidad cada uno, no hubo ninguna posibilidad de acomodo. Tenían convicciones y convicciones rígidas. Las diferencias no se pudieron eliminar. Fue en realidad un choque de punto de vista desagradable y descomedido. Dice la Biblia con estas palabras: y hubo tal desacuerdo entre ellos. La cosa se puso difícil, a tal punto que se separaron. Y usted nunca más vuelve a leer algo acerca del compañerismo de Pablo con su viejo amigo Bernabé. Repito, no se volvieron enemigos, pero no volvieron a trabajar juntos. El desacuerdo no se resolvió. La historia termina de una manera excepcional. Verso 39 al 41 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre. Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Al parecer, la iglesia tomó partido a favor de Pablo y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Miren, aquí yo veo un milagro de Dios en medio de una experiencia como esta. Dios multiplicó por división. Solo Él puede hacer esto: multiplicar por división.
Bernabé y Marcos zarpan hacia el sudeste y Pablo y Silas se dirigen al norte a pie. Dos equipos armados con el Evangelio siguen adelante. El último de ellos fue encomendado a la gracia de Dios por su pueblo. Y esto es sumamente alentador. Solo Dios puede tomar algo que parecía tan concluyente, tan parecido a un callejón sin salida, y transformarlo en una fuerza poderosa para Dios. Es una lección que necesitamos aprender. Pero no nos quedemos aquí. Quiero dejarles algunas lecciones permanentes que podemos aprender cuando usted se enfrasque en una discusión acalorada. Recuerde estos 4 puntos, estas 4 lecciones. En primer lugar, cuando surja un desacuerdo, haga lo más posible por ponerse en el punto de vista o por ver el punto de vista de la otra persona. ¿Y cómo comienza eso? Escuchando. Escuche. El hecho de que usted no esté de acuerdo con alguien por algo no significa que usted se quedó sordo, que se le anuló la capacidad auditiva. Escuche, hermano, y escuche de verdad. No esté mirando a la persona y esté pensando lo que le va a decir. Préstele atención, oiga su punto de vista. Pídale al Señor que le dé paciencia y escuche. No es fácil ponerse en los zapatos de otra persona, pero esto es esencial si queremos una reconciliación. Repito, cuando surja un desacuerdo, haga lo más que pueda por ver el punto de vista de la otra persona. Escúchelo. Escúchelo. En segundo lugar, si los argumentos de ambas partes son válidos, haga una negociación inteligente. La diplomacia es válida. Aquí no estamos hablando, repito, de cuestiones doctrinales, de cuestiones bíblicas, es estrategia, manera de cómo realizar el trabajo. No trate de asesinar a su hermano, porque algunos hacen eso. ¿Saben cómo los asesinan? Pablo podía haber dicho, oh, pero dice la Biblia, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y el otro podía haber dicho, pero también dice la Biblia que Dios es Dios de toda gracia. Y ahí comenzaron a asesinarse como cogiendo pasajes de la Biblia aislados. No meta la Biblia donde no va. Esa es una cuestión de estrategia, de puntos de vista. Se puede negociar cuando no hay una verdad bíblica en juego. Hay verdades que no se negocian, ahí está. Pero hay cuestiones, métodos, opiniones que son puramente humanas, preferencias. Miren, les voy a poner el ejemplo. Pablo y Bernabé pudieron haber hecho una negociación razonable. El ceder no habría sido una herejía. No era un asunto doctrinal inmutable el que estaba en juego. Pablo pudo haber dicho, mira Bernabé, le diremos que está en un tiempo temporal de prueba. Si no demuestra fortaleza y estabilidad durante los primeros meses, lo enviamos de vuelta a casa. O Bernabé pudo haberle dicho, Pablo, démosle a Marcos una responsabilidad pequeña aquí en Antioquía para ver si cumple con sus responsabilidades. Mientras tanto, nosotros seguiremos adelante con nuestro viaje. Si da la talla, lo mandaremos a buscar y él podrá unirse a nosotros más tarde. También pudieron haber acordado un plan de contingencia, algo como esto. Tomemos a Juan Marcos y a otros también. Si Marco deserta de nuevo, recurriremos a los otros. Esos habrían sido acomodos correctos. La diplomacia, repito, resuelve los desacuerdos en la mesa de negociaciones, no en el campo de batalla. Así que una pregunta sumamente importante es: ¿qué es lo que está en juego acá? ¿Qué puedo hacer para tratar de encontrar un punto medio? En tercer lugar, si el conflicto persiste, haga lo más que pueda para hallarle una solución. Si usted está hablando con alguien por teléfono, tirar el teléfono no es una buena opción. No tumbe la llamada. A veces hay cuestiones que no se deben ni hablar por teléfono.
hay que verse la cara. Porque el teléfono usted solamente escucha la voz y la inflexión de la voz, pero no ve el rostro. Véanse en la cara, conversen. Es sumamente importante. No le mande un mensaje de texto sobre un asunto importante. Y no mande el mensaje de texto haciendo una cadena para que todo el mundo que no tiene nada que ver con eso se entere. Son tonterías. Tampoco, si tiene un problema importante con alguien, no mande un correo para que 4, 5, 10 personas lean el correo. ¿Qué le importa a ellos ese asunto? Hágalo personalmente. Dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende. Habla con él estando tú y él solo. La manipulación tampoco ayuda a resolver un problema. Como a veces ocurre, el silencio prolongado. No voy a discutir, pero te voy a ignorar. En un conflicto matrimonial lo más fácil es el divorcio. Tampoco es una solución. Estas no son maneras de resolver los desacuerdos. Hay que resolverlos. No tire la toalla. Ahora usted tiene un auto y tiene un problema. Usted no va a tirar el auto porque tenga un problema. Usted trata de arreglarlo. Aunque no pueda encontrar un mecánico con vergüenza, usted trata de arreglarlo. ¿Verdad? No bota el carro porque se le punchó una goma o tiene un problema en el motor. Trata de resolver. Bueno, estoy hablando de los que no son millonarios, ¿no? Será uno de los trabajos más difíciles que tendrá que hacer, pero al final será provechoso. En cuarto lugar, si el conflicto no puede solucionarse, acuerde amablemente estar en desacuerdo sin ser ofensivo. Eso fue lo que hicieron Pablo y Bernabé. Estuvieron de acuerdo en estar en desacuerdo. Parece paradójico, ¿verdad? Pero eso fue lo que hicieron. No siguieron con esa relación íntima, pero no eran enemigos, siguieron siendo hermanos en Cristo. Sencillamente decidieron separarse y trabajar de manera diferente. A veces ocurre eso. Yo no veo en ninguna parte que Pablo hable mal de Bernabé cuando escribe después a las iglesias que ambos habían plantado. En todas sus cartas usted no encontrará nada negativo en cuanto a su antiguo compañero. Tampoco hay evidencia de que Bernabé estuviera por allí lamiéndose las heridas y sembrando veneno en contra de Pablo. No, eso es madurez. Y de igual manera, Pablo al final fue lo suficientemente valiente para decir: tráeme a Juan Marcos. Si no me equivoco, dice que me es útil para el ministerio. Juan Marcos. Yo leí bien, sí, fue a Juan Marcos, lo mandó a buscar. Un hombre extraordinario, ¿verdad? Porque hay que ser humilde para hacer eso. ¿Cómo está tu relación con otros? Tal vez usted está diciendo: pastor, ese mensaje está muy bueno, pero no es para mí. Yo jamás tengo problemas con nadie. Bueno, ya sabes lo que te voy a decir. Antes que se acabe el culto, me ves allá afuera para que firmes un autógrafo. La persona perfecta la encontré. Quizás ha tenido desacuerdos muy fuertes, de tal manera que solo pensar en el nombre de esa persona se le comienza a revolver el estómago y le sube la presión arterial. Puede tratarse, el rostro que le viene a la mente cuando escucha ese nombre, puede tratarse el rostro de un padre, de una madre, hasta de un hijo, de un amigo, de un colega de trabajo, de un jefe, de un pastor, de un hermano o una hermana. Usted se siente herido y el dolor ha estado allí causándole daño y usted piensa que guardar ese resentimiento le hace daño a la otra persona. No, es tiempo de seguir adelante, de buscar una solución. Alguien tiene que hacerlo. Haga cualquier cosa para que sea libre, y lo mejor es venir a la cruz de Cristo. Él solo pudo orar de esta manera: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ustedes recordarán, yo siempre he dicho esto: entre los cristianos todos los conflictos se van a resolver de una manera u otra. Yo pienso que esto fue en realidad una solución también al problema. Se separaron, no se quedaron como enemigos. ¿Cuándo se queda la gente como enemigo? Bueno, cuando usted está tratando con un converso o cuando son dos inconversos.
La gente se odia y se odian de por vida. Y si pueden buscar la revancha, esa no es la manera de Dios. El Señor Jesucristo hizo posible nuestro perdón. Y déjenme decirle que teníamos una deuda increíble. Y Él nos perdonó. Ahora, ¿quién soy yo para no hacer lo mismo con los demás? Cuando sientas que otro no es digno de tu perdón, sé lo suficientemente humilde para considerar cuánto Dios te ha perdonado a ti. Te ha perdonado las cosas que los demás saben y las que no saben. Porque usted y yo somos siempre un individuo que nos desenvolvemos en una esfera pública y en una esfera privada. La persona íntegra es igual en lo público que en lo privado. La persona sin integridad es una cosa delante de la gente y otra cuando está solo. Lo extraordinario es que Dios conoce todo acerca de nosotros y aún así nos perdonó. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros? Y como dije, no significa que vas a estar de acuerdo con esa persona y que van a pensar lo mismo, pero significa que el amor de Jesucristo está por encima de eso, porque Él murió por nuestros pecados para hacer posible el perdón. Por eso quiero invitarles, amados hermanos, a que juntos reflexionemos en ese sacrificio de Jesucristo, tal como lo presenta la Biblia a través de la Santa Cena, en la que participamos de esta ordenanza que tiene un valor puramente simbólico. No hay nada místico, nada fuera de su valor simbólico. El pan es el pan que representa el cuerpo de Cristo, ofrecido en la cruz por nuestros pecados, representa toda su vida, su sacrificio por amor a un mundo perdido. La sangre, su sangre derramada a favor de nosotros. Él hizo posible nuestra reconciliación con Dios. No había manera de que el hombre pudiera reconciliarse si no es a través de Jesucristo. Si aún tú no conoces a ese Cristo, quiero decirte que Él puede perdonar tus pecados. Tal vez tú has pecado profundamente contra Dios. Tal vez consideras que has hecho cosas que Dios no te puede perdonar. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él quiere limpiarte, hacerte una nueva criatura. Ese es el mensaje glorioso de Dios. Él puede cambiar cualquier vida. Él hace posible el perdón en medio de la ira y el espíritu de venganza. Porque para eso Él murió. Y Él pagó en la cruz por nuestros pecados. Si usted ha estado, si ya está bautizado después de haber aceptado a Cristo por inmersión, le invitamos a que participe de esta ordenanza. Si aún no se ha bautizado, si aún no ha hecho la decisión por Jesucristo, piense en esto que vamos a hacer, considere lo que significa, recuerde lo que dice la Biblia, que el que come y bebe sin discernir juicio, come y bebe para sí. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de observar la Santa Cena. En tus manos nos ponemos, Señor. Te estamos pidiendo que tú nos guíes ahora y que sea un tiempo en el que podamos honrar tu nombre. Ayúdanos a participar de la Santa Cena de una manera digna, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestra desobediencia, Padre. Haznos aptos para estar en comunión contigo. Te suplico en esta hora que si hay alguien que aún no conoce a Jesucristo, Señor, ilumina su alma, dale salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedir